Del libro La ciencia y el arte de vender, del autor Paul W. Eberly. Capítulo 7. Consiga la atención del cliente. El séptimo principio de la ciencia de vender es conseguir la atención del cliente. Desarrolla una forma efectiva de contacto inicial. Muchos vendedores hacen visitas y visitas semana tras semana, mes tras mes. ¿Y para qué las hacen? Para ver si el cliente está listo para firmar la orden. Estos vendedores creen que han conseguido la atención del cliente y es posible que lo hayan logrado hasta cierto punto, pero no la atención favorable. Los vendedores que visitan por visitar son una peste. En cambio, los vendedores aptos son siempre bien recibidos por los clientes porque les llevan ideas convenientes para su negocio. Siempre les están vendiendo alguna idea acerca de su compañía, sus productos y su uso, métodos efectivos de ventas, planes de publicidad y otros temas que ponen de relieve ante el cliente el atractivo cuadro de las utilidades en aumento. Con ideas que lo benefician es fácil conseguir la atención del cliente. Si tiene usted algunos presuntos clientes que no responden al llamamiento de la ganancia, revise la forma en que lo ha expuesto. Encontrará usted que de cada 100 casos, la culpa es de usted, en 99. ¿Por qué? Porque el motivo de la ganancia es el más saliente de la naturaleza humana, según lo vimos en el capítulo 5. Puede usted aprender una valiosa lección de ventas al examinar los métodos empleados por los vendedores de acciones de compañías formadas para engañar a incautos o de cualquier mercancía de dudoso valor. Invariablemente pintan en la mente del cliente una agradable perspectiva de las grandes utilidades que va a obtener. Inducen al cliente a pensar en cómo va a gastarlas en grande. Este es el secreto de su éxito. En el cliente, la idea de la ganancia se sobrepone al instinto de precaución, que es más débil. Siempre ha sido un misterio para mí el observar que tantos vendedores que trabajan buenas mercancías no apelen con honradez y eficiencia a este poderoso instinto. Trace usted un cuadro de mejores negocios y mayores utilidades y muéstrelo continuamente desde todos los ángulos. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la mente del cliente? Antes de acercarse a un cliente, vale la pena calcular qué pensamientos cruzarán por la mente de él cuando usted lo visite. Serán más o menos estos. ¿Cómo podré librarme de él sin escucharlo? Lo que quiere es sacarme el dinero y venderme algo que no necesito. Estoy muy ocupado para oírlo. Se pondrá a hablar y me dará la gran lata. Lo mejor será decirle que pensaré en el asunto más adelante y puede ser que para entonces se le olvide insistir. También puedo pedirle que me haga su proposición por escrito, a ver si no tiene tiempo. Todo lo cual se resume en la siguiente frase: no estoy interesado. ¿No es extraño? Un vendedor desalentado decidió renunciar a su trabajo. El gerente de ventas le preguntó por qué. El vendedor le respondió: donde quiera que voy me dicen que no están interesados. ¿Cómo puede uno vender en esas condiciones? ¿Usted esperaba, replicó el gerente, que los presuntos clientes estuvieran interesados? ¿Se da cuenta de que si así fuera, no lo necesitaríamos a usted? Entonces los clientes vendrían a comprar aquí. El trabajo de usted es interesar a aquellos que no están interesados. Eso se llama vender. La atención es una forma elemental de interés y puede obtenerse por el uso de varios métodos, de los cuales se exponen a continuación los más importantes. Métodos para conseguir la atención. Existen 7 métodos para ganar la atención del cliente o lograr una entrevista. El primero, número 1, ojalá hágale ver lo que su producto hará en favor de él. Número 2, organice las influencias exteriores. Número 3, sálgase de lo vulgar. 4, penetre gradualmente. 5, planee la entrevista en tiempo y lugar propicios. 6, haga que el cliente se sienta obligado con usted. 7, enseñe su mercancía.
Imagine cómo puede servir su mercancía al cliente. El primer método de ganar la atención del cliente o de conseguir una entrevista consiste en presentarle un cuadro claro y conciso que provoque su curiosidad y que le muestre cómo se beneficiará usando la mercancía. Un vendedor de maquinaria costoso para la fabricación de ladrillos encontraba muy difícil durante un periodo de depresión en el que se habían suspendido las obras que los clientes lo recibieran. Su método de acercarse al cliente era así: soy el agente Sánchez, representante de la fábrica X, y me agradaría decirle algo acerca de nuestra nueva maquinaria, que es la más económica en el mercado. La respuesta invariablemente desalentadora era: no me interesa. Por fin el vendedor analizó su método. Comenzó con un principio muy importante: obtener el punto de vista del cliente. ¿Por qué no se interesaba? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, el vendedor tenía que hacerse otra a sí mismo: ¿cuál era la causa de la falta de interés del cliente? Esto es, ¿qué efectos produjo en la mente del cliente el contacto del vendedor que provocó su indiferencia? Esta última pregunta la contestó después de mucho pensar. Una sola cosa impresionaba la mente del cliente: los gastos. ¡Qué barrera para una entrevista! ¡Qué desventaja para el vendedor! Este apenas podía creerlo, pero así era. Había empleado el peor método de contacto. Estaba tratando de vender la idea de gastar en un momento en que el cliente estaba decidido a no gastar. Entonces eligió otro método de contacto. Mi nombre es Sánchez. Mi compañía ha venido estudiando el negocio de ladrillos y ha alcanzado ciertas mejoras en la producción que darán un 25% de utilidad a quienes sepan aprovecharlas. 7 veces de cada 10, la curiosidad del cliente provocaba esta pregunta: ¿qué quiere usted decir? El vendedor contestaba: gracias, señor X, yo sabía que se interesaría usted. Tengo la información en mi cartera y, si usted lo desea, pasaremos a su oficina para que yo pueda enseñarle mis planos y extenderlos sobre su mesa. El efecto de este nuevo contacto fue sorprendente. De un 90% de fracasos, el vendedor subió a un 70% de éxitos. Los clientes están interesados en hacer dinero, no en gastarlo. Haga hincapié en lo que la mercancía hará en favor del cliente, no solamente en lo que la mercancía es. Impresione con los efectos, no con las causas. Trabaje sobre el punto de vista del cliente, no del de usted. Inciso A: vendiendo investigaciones estadísticas. Un vendedor que ha tenido muy buen éxito vendiendo una colección de libros de alto precio sobre técnicas comerciales se desembaraza de los guardianes de oficina en una forma muy poco común. Cuando se le pide su tarjeta, se sorprende y lamenta no traerla consigo. Lo siento, dice el guardián, pero el jefe no recibe a nadie sin saber cuál es su asunto. Le diré cuál es mi asunto, replica sonriendo el vendedor, y le apuesto a que no puede repetir mis palabras sin equivocarse. Vamos a ver, es la respuesta usual. El vendedor dice deprisa: investigaciones estadísticas. ¿Ha comprendido? Y dibuja una amplia sonrisa. En la mayoría de los casos, el guardián se ve obligado a sonreír y balbucea unas palabras, pero el hielo se ha roto. El guardián entra en el despacho del jefe y le dice: un señor desea verlo para hablarle de investigaciones estadísticas. ¿Qué es eso? Yo no sé. ¿Qué clase de hombre es? Parece una persona importante. Hágalo pasar. Este vendedor no vende libros, vende los resultados de una extensa investigación estadística acerca de numerosos aspectos de las actividades comerciales. Sabe despertar el sentimiento amistoso en el guardián y la curiosidad en el presunto cliente. Es un hombre poco común que usa un método poco común. Organice las influencias interiores. El segundo método de obtener una entrevista consiste en organizar las influencias interiores de modo que trabajen en favor de usted acerca del presunto cliente que rehúsa la entrevista. En el capítulo anterior se presentaron varios ejemplos que ilustraban este método, pero aquí ofrecemos 2 ilustraciones más que describen un buen sistema para conseguir una entrevista con el hombre del sí. Inciso A:
conquiste a todo el personal de la compañía del cliente. En el siguiente caso, un vendedor nos dice cómo pudo hacerse agradable a toda una empresa. Uno de los clientes más difíciles que he tenido era un hombre que no quería concederme una entrevista. Cada hombre de negocios cuenta en su empresa con alguien que le ayuda a sobrellevar la carga y siempre toma en consideración las sugestiones y los pensamientos que esa persona le indique. Por lo tanto, conseguí hacerme agradable a todos los miembros de la organización, incluyendo a los miembros más importantes de la firma. Ellos, a su vez, me prepararon el terreno con el director. Entonces ya fue fácil conseguir una entrevista y convencer al cliente de la calidad de mi producto y de que le convenía comprarlo. Inciso B. Flanqueando la posición fuerte del cliente. El agente de compras de una gran empresa era un perpetuo hombre del no para cierto vendedor. No pudiendo atacar de frente, el vendedor decidió cambiar su estrategia y desarrollar un ataque por la retaguardia. Logró que le presentaran a uno de los ingenieros de la compañía y le hizo algunos favores hasta obtener su amistad, al extremo de que el ingeniero deseaba que su empresa le diera sus negocios al vendedor y comenzó a meditar en cómo lograrlo. Un día le informó al vendedor que el director general de la compañía llegaría en viaje de inspección en fecha determinada y que aprovecharía la primera oportunidad para conseguirle una entrevista. El plan salió muy bien y el vendedor consiguió el pedido. Busque usted al hombre que pueda decir sí y no al que solo puede decir no. Use la estrategia. Con frecuencia, las posiciones difíciles no pueden tomarse con asaltos directos. Hay que flanquearlas. Lea usted la historia de Napoleón, de Grant, de Foch y aprenderá usted que las batallas las gana el general que sabe flanquear al enemigo. Usted es el general. Penetración por métodos no vulgares. Un tercer método de lograr la entrevista consiste en ser distinto o emplear un sistema distinto. Las gentes se acostumbran a lo que es común y no le prestan atención. Es lo raro, lo extraordinario, lo que conquista su interés. Cuando estaba yo en Filadelfia dirigiendo un instituto de ventas, el representante de la compañía, Wangford, me contó una forma de contacto muy extraña, empleada por uno de sus jóvenes vendedores, quien quería ver al señor Charles Schwab para obtener un importante pedido de válvulas. Al estudiar la oficina del señor Schwab, el vendedor encontró que la antesala estaba llena de vendedores desde la mañana hasta la noche. Muchos no eran recibidos nunca y otros lo eran después de esperar días y días. Un día, pensando en la manera de resolver el problema, el vendedor encontró en una revista un artículo en el que se decía que el tiempo del señor Schwab valía a razón de $7 por minuto. El vendedor recortó el artículo, firmó un cheque por $35 y escribió esta nota. Señor Schwab, he visto en el artículo adjunto que su tiempo vale $7 por minuto. Aquí va mi cheque por $35 que le ofrezco con mucho gusto por 5 minutos de su tiempo. A la mañana siguiente, cuando el vendedor llegó a las oficinas del señor Schwab, la antesala estaba llena de vendedores que esperaban turno. Nuestro vendedor se acercó a la secretaria y le entregó un sobre con la nota, el cheque y el recorte. La secretaria entró a entregárselo a su jefe. Inmediatamente volvió sonriendo e hizo entrar a nuestro vendedor pasándola por encima de todos. El representante de Wangford me miró con ojos picarescos y concluyó: nuestro vendedor colocó un fuerte pedido de válvulas, ganó una generosa comisión y el señor Schwab se quedó con el cheque. Inciso A. ¿Cómo pudo atraer la atención un vendedor de automóviles usados? Trabajando en el departamento de ventas de un fabricante de automóviles, me sorprendió ver cuán pocos de los negociantes salían a buscar clientes para venderles automóviles usados. En Indianápolis tropecé con una brillante excepción. Uno de los vendedores de cierto comerciante supo que el propietario de un restaurante tenía un automóvil viejo que estacionaba frente a su negocio. El vendedor estacionó su coche de uso, muy limpio y brillante, junto al otro. Entró en el restaurante y le dijo al cajero que deseaba hablar con el patrón. Cuando lo tuvo enfrente, le preguntó:
¿Ese automóvil que está afuera es de usted? Sí. ¿De veras?, preguntó el vendedor con fingido asombro. Sí, señor. ¿Le ha pasado algo? Venga conmigo y verá. El patrón salió corriendo con una mezcla de curiosidad y de temor. Junto a su coche desvencijado vio que otro que, por comparación, le pareció magnífico. El contraste valía tanto como la mejor argumentación de ventas. Sin más preliminares, el vendedor mostró su automóvil y como el otro no resistía la comparación, lo vendió. Como si eso no fuera bastante, enseguida le vendió el coche desvencijado que había sido del patrón a uno de los mozos del restaurante. Si los clientes no vienen a usted, vaya usted a ellos. Algunos vendedores crean sus negocios, otros esperan a que los clientes lo hagan. Son estos los que tienen que esperar largo tiempo. El vendedor que no busca a los clientes casi siempre tiene miedo de hacerlo, miedo al fracaso. Se da cuenta de su debilidad, de su falta de preparación, carece de un método específico para atraer la atención favorable del cliente. Desarrolle usted un método juicioso para establecer el contacto y no le tenga miedo a la entrevista. Entonces sentirá usted confianza en que el cliente le dará oportunidad para que usted desarrolle su argumentación de ventas. Desde luego que si usted no ha preparado una buena argumentación de ventas, no podrá tampoco preparar un contacto inicial extraordinario, porque usted tendrá temor de lo que pueda suceder en él. Estar preparado para todos los pasos que llevan a una venta es la única solución para hacer buenos negocios. Penetración gradual. El cuarto método de lograr una entrevista para obtener grandes resultados consiste en asegurar primero la atención favorable del cliente hacia los resultados de menor cuantía. Recordemos la historia del camello del árabe que cierta noche, obrando en forma extraña, metió la cabeza en la tienda de su amo. El árabe iba a echarlo, pero la actitud del animal era tan pacífica que el árabe lo dejó hacer. Una vez que el árabe se habituó a ver la cabeza del intruso, el camello metió en la tienda las patas delanteras. Gradualmente metió el resto de su cuerpo y por último sacó a coces a su amo. La penetración gradual es con frecuencia muy buena estrategia para venderle a un cliente la línea completa de los productos. Así lo indica el siguiente informe de un vendedor. A menos que se produzca una crisis, lo común es que el presunto cliente se resista a abandonar a la persona o compañía que lo ha venido abasteciendo. Entonces, la mejor política consiste no en querer venderle de un golpe todo lo que compra, sino tan solo una parte de lo que necesita y después ir metiéndose poco a poco. En realidad, creemos que si se logra venderle por primera vez cualquier cosa a un cliente que le compra a los competidores, ya se ha dado un gran paso para venderle todo lo demás. Si se logra que firme un pedido pequeño y de vez en cuando se aumenta la presión, acaba uno por obtener una buena tajada. Encuentre al cliente en terreno neutral o amistoso. El quinto método para obtener una entrevista favorable es el de hacer una cita con el cliente cuando no esté ocupado. No solo es importante saber elegir la hora, sino también el lugar. Si el lugar es terreno amistoso, la ventaja es para el vendedor. Cierto vendedor supo que un probable cliente estaba abriendo su tienda. También supo que lo perseguían muchos vendedores rivales y otras personas y que no tenía un momento disponible en el día. En consecuencia, concertó una cita para verlo en el hotel por la noche. En la tienda, el vendedor no hubiera tenido tiempo suficiente para exponer su asunto. En cambio, en el hotel, sin interrupciones, la visita se prolongó hasta las 11 de la noche y el comerciante se convirtió en cliente. En este caso, huyendo de una entrevista en terreno desventajoso, el vendedor la trasladó a terreno más favorable. Saque usted al presunto comprador de su ambiente y perderá parte de la confianza que ese ambiente le inspira. En terreno favorable para el vendedor, la resistencia del cliente será menor y el ataque de usted más efectivo. Trate de que el cliente se sienta obligado con usted. El sexto método de obtener una entrevista favorable es hacerle algún servicio al cliente para que se sienta obligado con usted. Esto se ilustra en el siguiente caso, en el que una ama de casa descubrió que el vendedor sabía cómo conseguir una entrevista,
pero no sabía cómo sacar fruto de ella. Al abrir la puerta de la casa, vi a un hombre de edad mediana, discretamente vestido, que me dijo: «Buenos días, señora. Soy representante de los cepillos OK y he venido a darle a usted un cepillo. Puede usted escoger entre dos. Curiosidad, ganancia en dinero». Ahora bien, la palabra dar es muy tentadora para todos, y yo no soy una excepción. El hecho de que tenía yo que escoger me hizo vacilar en mi intención de cerrar la puerta. Si me hubiera ofrecido un solo cepillo, se lo hubiera tomado, le hubiera dado las gracias y nada más. Pero lo cierto es que le permití entrar. Mientras escogía yo entre dos cepillos para fregar, el vendedor explicaba el uso especial de cada uno, y tan pronto como elegí, sacó otros cepillos y describió sus cualidades. Me di cuenta de que había despertado mi interés. Acabó con los cepillos para fregar y me enseñó sus cepillos para ropa. Recordé que mi esposo no tenía y que podían ser un buen regalo de Navidad, pero no dejó que los examinara bien, porque enseguida me enseñó cepillos para el cabello. Uno de ellos me pareció ideal para mi hijo. Si el vendedor hubiera agregado una sola palabra más, lo hubiera comprado. No sé por qué no lo hizo. En vez de ello, sacó de su maleta cepillos de dientes y comenzó a hablar sobre sus cualidades. Para entonces, caí en la cuenta de que no me dejaría comprarle nada y pensé en hacerle hablar de otras cosas. Le pregunté cuánto ganaba él y sus compañeros, si trabajaban a sueldo o a comisión y si le era difícil hacerse recibir por los clientes. Pero él no parecía dispuesto a hablar de nada que no fueran los cepillos. Me contó que el fundador de la compañía y su hermana habían comenzado a hacer cepillos hacía 28 años y que hoy los cepillos OK se usaban en millones de hogares en todo el mundo. De todos modos, le dije que no compraba, que acaso compraría la próxima vez. Me dio un folleto, cerró su maleta y se despidió atentamente. Este hombre era un mal vendedor, aunque en justicia debo decir que podría hacerlo excelente. Tenía una mente positiva, un aspecto atractivo, un sincero entusiasmo en su trabajo, buena voz y buenas maneras. Además, conocía bien sus productos. Me dijo lo que el producto haría por mí y me trató como yo deseo ser tratada. Pero no sabía cerrar una venta. Se limitaba a presentar sus cepillos, pero no intentaba venderlos. Podía haber vendido los cepillos de ropa o el cepillo para el cabello, hubiera bastado un pequeño empujón, pero no lo hubo. Enseñe su mercancía. El séptimo método de obtener una entrevista favorable consiste en enseñar la mercancía, desde luego, trasladando el interés del cliente de usted a la mercancía. Si un vendedor de corbatas le dijera a usted que quería mostrarle su mercancía y lo llevara encerrada en una caja, usted contestaría que no estaba interesado. Pero si ese mismo vendedor lo abordara a usted con 6 o 7 corbatas colgadas de un brazo, la atención de usted se desviaría inmediatamente del vendedor a las corbatas. Y si él las acercara a usted, probablemente usted acabaría por cogerlas o, cuando menos, tocarlas. Y entonces el no estoy interesado se convertiría en estoy interesado. Enséñele al cliente algo concreto, su mercancía o una muestra o un modelo. Cualquier aspecto de la mercancía despertará más el interés del cliente que usted mismo. El ataque en frío. El ataque en frío es un contacto inicial que se establece con muy poco o con ningún conocimiento del probable cliente. La argumentación de venta puede ser planeada para los presuntos compradores en general, pero no puede aplicarse a los problemas específicos del cliente, a menos que esos problemas puedan conocerse antes de obtener la entrevista. El ataque en frío es generalmente un golpe de azar, pero en las manos de un vendedor experimentado, alerta y científico puede ser una buena oportunidad, según lo explica el siguiente relato. He encontrado que, para estar ocupado todo el día, no puedo depender exclusivamente de presuntos clientes para quienes tengo presentación. De modo que cuando hago una visita y no encuentro a quien busco, recurro al directorio del edificio, tomo algunos nombres y procedo a atacar en frío. Pero, cuando menos, conozco los nombres de las personas a las que voy a visitar y sé también que tienen suficiente importancia para figurar en el directorio del edificio. Ahora bien, sé que la venta dependerá
de manera absoluta y concreta de la forma en que haga yo contacto con el cliente. Y lo veré por encima de secretarios y otros obstáculos siempre que no esté demasiado ocupado y no me haga esperar más de 5 minutos. Si tengo que esperar 2 o 3 minutos, me paseo lentamente. Nunca me siento a esperar. El vendedor debe estar siempre alerta y es difícil una acción rápida cuando está uno sentado. Al ser recibido por el presunto cliente, me quito el sombrero con un ademán muy personal que tengo bien ensayado. Este solo gesto me diferencia y hace una impresión subconsciente en quien me recibe. Cada uno de mis movimientos está calculado para causar el mayor efecto. Mi cabeza está firme, mi mente despejada. Me respeto a mí mismo y a mi profesión. Entro en la oficina del presunto cliente con la seguridad de que llevo en el bolsillo los millones de dólares de mi compañía. Así que, por importante que sea el cliente, no lo es más que yo. Extiendo la mano e invariablemente se me acepta. Sonrío. No es una sonrisa irónica o boba. Sonrío porque sé que una sonrisa de 10 centavos es mejor que un fruncimiento de cejas de $10. Y le digo, señor García, yo soy el señor Montero. Prefiero esta forma a decir, mi nombre es Montero. Tengo derecho al título de señor y estas pequeñas cosas también cuentan. Procedo a decirle por qué lo he visitado. Hablo despacio, con claridad, con voz bien modulada. Mi apertura es siempre la misma. Son frases memorizadas. Cada palabra tiene un significado. Han sido cuidadosamente estudiadas. Mientras digo las primeras frases, mi mente está libre para recibir impresiones. Observo a mi presunto cliente con atención y calma. Al mismo tiempo, observo todo lo que me rodea. El aspecto personal del cliente, el de la habitación, los cuadros de los muros, los objetos sobre la mesa. Esto es necesario porque debo descubrir algún dato que me sirva para establecer rápidamente un punto de contacto con mi presunto comprador. Los hombres solo compran cuando se despierta en ellos una emoción, temor, avaricia, afecto, envidia o el instinto de adquisición, emoción que hay que saber suscitar con éxito. Mi apertura no pasa de 50 palabras, entonces me callo, porque mi interlocutor debe contestar, debe decirme algo. Mis palabras y mi manera de presentarme le han hecho ver que soy cortés y tengo derecho a ser bien recibido. De la naturaleza de su respuesta obtengo la clave para continuar mi mensaje. Nunca discrepo, jamás discuto, me mantengo paciente y digno, pero no altanero. También me cuido de no parecer presuntuoso ni tampoco servil. Tomo las riendas de la entrevista en mis manos, haciéndole preguntas que debe contestar como yo lo deseo, porque no le dejo otro camino. Su mente debe funcionar al par de la mía. De otro modo, no puedo esperar venderle nada. Nunca hablo de mí mismo, nunca fanfarroneo. Escucho con atención. Mi entusiasmo es ilimitado, pero tranquilo. Estoy en la firme creencia de que tengo para él algo que nadie más tiene y que necesita inmediatamente. Algo que debe comprar más que ninguna otra cosa en el mundo. Y esa creencia entusiasta se hace contagiosa y mi entrevista de 2 minutos se alarga a 1:30 sin un solo momento cansado o tedioso, porque si no soy capaz de retener la atención del cliente, estoy derrotado. El cierre es sencillo y natural. Comenzó con la primera palabra que pronuncié. ¿Podrá haber un momento psicológico para cerrar una venta? Yo no lo sé, pero sí sé que desde que pronuncié la primera palabra he estado listo para cerrar. He sacado mi pluma y mi libro de pedidos. Ha estado a la vista todo el tiempo. Yo sé que los hombres le pierden miedo a un revólver si se acostumbran a verlo. Jamás hago una segunda visita sin previa cita. Nunca envío muestras, catálogos o cartas. Gano o pierdo en la primera entrevista. Si hay alguna causa válida para que no hagamos negocio en esos momentos, quiero conocerla. Pero la idea de convertirme en una plaga, en vez de llegar a ser un amigo a quien se respeta, es demasiado repugnante para mí. Preguntas. Número 1. Distinga entre vendedores que visitan y vendedores que venden. Número 2. ¿Por qué tienen éxito los vendedores de acciones de compañías sin solvencia? Número 3. ¿Qué pasa en la mente del cliente cuando un vendedor se le acerca? Preguntas. Distinga entre vendedores que visitan y vendedores que venden. Número 2. ¿Por qué tienen éxito los vendedores de acciones de compañías sin solvencia?
Número 3. ¿Qué pasa en la mente del cliente cuando un vendedor se le acerca? Número 4. Exponga el séptimo método de obtener atención. Número 5. Ilustre cómo podría obtener la atención del cliente convenciéndolo de cómo pueden serle útiles los productos de usted. Número 6. Demuestre cómo desarrollaría un ataque de flanco para obtener una entrevista. Número 7. ¿Cómo organizaría usted las influencias interiores para obtener una entrevista? Número 8. Explique cómo obraría usted para tener acceso a un cliente usando un método poco común. 9. Inciso A. ¿Qué es la penetración gradual? Inciso B. ¿Qué productos pueden venderse usando este método? Número 10. Ilustre cómo puede preparar una entrevista en terreno neutral o amistoso. Número 11. Exponga varias maneras de obligar al cliente hacia usted. Número 12. Indique cómo puede obtener una entrevista mostrando su mercancía. Número 13. ¿Cuántos principios de la ciencia de vender se exponen en el relato del ataque en frío del vendedor Montero? 14. ¿Cuándo se justifica un ataque en frío? 15. Montero dice que comenzó a cerrar la venta desde el principio. Explique qué quiere decir. 16. Inciso A. ¿Cuál es la principal cualidad de la presentación del vendedor Montero? Inciso B. ¿Cómo adquirió esa cualidad? Métodos de contacto. Hay muchos medios de contacto que se pueden usar para vender. En esta sección se dan numerosos ejemplos con un análisis de sus puntos fuertes y débiles, explicando si se utilizan o no los principios de venta ya tratados. Un contacto inicial deficiente. ¿Cómo van los negocios? Análisis. Hay periodos de depresión en los negocios durante los cuales muchas empresas ven con agrado las oportunidades para quejarse y la mejor manera de provocar la tormenta es preguntándole al cliente cómo van los negocios. Por otra parte, siempre parece más adecuado conducir la mente del presunto comprador a un campo más agradable, pintando un cuadro de mejoría de los negocios que el cliente pueda ver y disfrutar. En consecuencia, el vendedor eficiente se propone, en la primera oportunidad, ofrecer una historia concreta de progreso. Por ejemplo, aquí hay algo que vale la pena meditar. Con mucha persistencia, mes a mes, durante los últimos 6 meses del año pasado y hasta la fecha, hemos tenido un aumento constante en las ventas de nuestros productos de alta calidad. Y esto, sin hablar de las ventas de tipo especial o de las ofertas extraordinarias. Lo que quiere decir, tanto para usted como para nosotros, que hay una franca tendencia ascendente, que aquellos factores que cooperan a la mejoría y el fácil movimiento del mercado han llegado. Estoy seguro que ustedes obtendrán beneficios con esta tendencia. El anterior contacto parece colocar al cliente en una mejor actitud mental para comprar en vez de llevarlo al terreno de las quejas, malas ventas, pobres cobranzas y otras dificultades. Un contacto inicial enérgico. Señor López, su negocio es muy deseable para nuestra compañía. ¿Qué debemos hacer para obtenerlo? Análisis. Este contacto ha sido probado por un buen vendedor. Tiene varios méritos. Número 1. Hace que el presunto comprador piense más en aceptar que en rechazar. Número 2. Lo coloca a la defensiva. Número 3. Distrae la atención del cliente al problema de cómo formular sus opiniones. Número 4. Apela a su amor propio. Número 5. Es especialmente adecuado para el cliente seguro de sí mismo, positivo, que quiere dominar en la entrevista. Número 6. Trae a la luz desde el comienzo los obstáculos que dificultan la venta y por lo tanto permite al vendedor trazar su curso con más exactitud. Número 7. Ahorra tiempo porque hace innecesaria, antes de conocer la posición exacta del cliente, una argumentación de venta completa, partes de la cual pudieran ser superfluas. Un contacto inicial que apela a la curiosidad. Señor López, usted usa muchos artículos de escritorio y está naturalmente interesado en cualquier novedad de esta clase.
nosotros fabricamos ciertos artículos novedosos que, a pesar de la competencia en este campo, han tenido gran aceptación por sus excepcionales cualidades. Análisis. Número 1. Este contacto apela al amor propio del cliente desde la primera frase, porque le reconoce importancia en el uso del producto. Número 2. Despierta su curiosidad al hablar de artículos novedosos. Número 3. Presupone que el cliente está interesado. Número 4. La frase gran aceptación apela al instinto de imitación. Otros lo usan. ¿Por qué? Número 5. Las excepcionales cualidades apelan también a la curiosidad. Un contacto inicial fundado en la ganancia, en felicidad y en la curiosidad. Señora de López, yo soy el señor Méndez, representante de la fábrica de utensilios de aluminio El Progreso. La visito para hablarle de ciertos descubrimientos culinarios que permiten hacer deliciosos platos que ahorran tiempo y fatiga. Análisis. Este es un método directo que da 2 razones auténticas para hacer la visita. Despierta la curiosidad del cliente respecto al ahorro de tiempo y fatiga y también respecto a los descubrimientos para cocinar mejor. Apela al deseo universal de comodidad, que es una fase del instinto de ganancia en felicidad. El esfuerzo y la fatiga son muy molestos. Cualquier forma de aminorarlos interesa a los clientes. Si la clienta dice que no está interesada, el vendedor debe proceder más o menos así. Perfectamente, señora de López, no es fácil interesarse en productos de esta clase hasta que se comprenden las ventajas que reportará su uso, ¿no es cierto? Aquí el vendedor sonreirá comprensivamente. Si simpatiza con el deseo de la señora de que no la moleste y no toma muy en serio su indiferencia, se ganará su voluntad y podrá demostrar las ventajas de sus productos. Una actitud de disputa ensancharía el abismo entre el vendedor y el cliente. La argumentación expuesta produce una atmósfera amistosa que es lo más importante en este momento de la entrevista. Un contacto inicial que se basa en la ganancia en dinero y en la curiosidad. Señor López, mi compañía me ha pedido que lo visite para un asunto que sé que le interesa personalmente. Usted tiene interés en cualquier proposición que aumente sus utilidades. Yo estoy aquí para conocer su opinión acerca de un plan de ventas que creemos muy bueno. Le estimaría que escuchara la proposición y nos dijera cómo la encuentra. Análisis. Un método menos complicado y más directo iniciaría el contacto como sigue. Señor López, mi compañía ha desarrollado un nuevo plan de ventas que aumentará sus utilidades. Supongo que está usted interesado en ganar más dinero y le agradaría saber cómo hacerlo. ¿No es así? Número 1. El segundo mensaje es más conciso. Número 2. Se eliminan las palabras innecesarias. Número 3. En el primer mensaje hay 4 formas de primera persona. En el segundo, solo una. Número 4. Si el vendedor sabe que el plan de ventas que ofrece ha sido bueno en otros casos, debe ser más positivo en sus afirmaciones y no dejarlo a la opinión del cliente que no la ha ensayado. Sin embargo, cuando se trata con un cliente seguro de sí mismo, en actitud de saberlo todo, el apelar a su opinión puede producir una favorable situación receptora. Un contacto inicial sin motivos de compra. Señor López, mi nombre es Martínez y represento a la imprenta moderna. Desearía enseñarle algunas muestras de nuestros trabajos con la esperanza de que nos confíe usted siquiera una parte de los que necesita para su negocio. Análisis. Número 1. Es mejor tener esperanza de que el cliente obtenga beneficios con el uso del producto que se le ofrece que tener esperanzas de recibir siquiera una parte de lo que necesita para su negocio. El cliente no está interesado en los productos de usted, salvo en caso de que pueda aprovecharlos. Insinúe que es él, no usted, quien pierde los beneficios. Obtenga el punto de vista del cliente y téngalo siempre presente. Número 2. Además, pedir que le confíe una parte de lo que necesita para sus negocios debilita la posición del vendedor. Si cree que sus productos son de lo mejor, ¿por qué no esperar todo lo que el negocio del cliente necesite? Pedir menos pone al vendedor en actitud de mendigar y el cliente le pierde el respeto. Es posible que más adelante el vendedor se contente con una pequeña parte del trabajo, pero hay más probabilidades de que la consiga si busca todo el trabajo.
Si espera menos, a lo mejor no recibe nada. 3. Este es un caso interesante, despojado por completo de motivos de compra. Es exclusivamente el punto de vista del vendedor. 4. Si este contacto tiene éxito, se deberá tan solo a la personalidad del vendedor. Un vendedor que se haga simpático conseguirá algo, cualquier otro será rechazado. Un contacto inicial que apela a la ganancia en dinero, al amor propio y a la curiosidad. Señor dentista, mi nombre es Juárez, represento a la compañía financiera X. Hemos venido estudiando con mucho cuidado el problema de las inversiones de los profesionales y creemos tener un plan mediante el cual usted puede contar con utilidades anuales y al mismo tiempo no correr ningún riesgo en su inversión principal. Análisis. Este es un llamamiento al poderoso motivo de ganancia en dinero. Número 2. En muchos casos conseguirá la entrevista porque despierta la curiosidad del cliente, quien no quedará satisfecho si no escucha el resto de la historia. Número 3. Para reforzar este mensaje hay que omitir, y creemos, porque es negativo e incierto. Si usted habla en forma positiva, igual pensará el presunto comprador. 4. Este contacto apela al amor propio del cliente cuando el vendedor dice que las inversiones de los profesionales han sido estudiadas cuidadosamente por su compañía. Un contacto inicial fundado en la ganancia en dinero, la imitación y la curiosidad. Buenos días, señor administrador. Mi nombre es Ríos y represento a la compañía X. Lo visito con la esperanza de poder prestarle un servicio muy valioso para usted en la administración de este hotel. Nuestro departamento de ingeniería e investigación trabajan día y noche en todos los problemas de la técnica hotelera y van a la cabeza en todo aquello que se refiere al mejoramiento de los servicios. Entre nuestros clientes están los hoteles ABC y muchos otros que llevan un cuidadoso registro de sus costos de operación. Análisis. Este es un contacto interesante que apela a los motivos de ganancia en dinero, curiosidad, rivalidad e imitación. 2. La tercera frase debe ser más concisa y efectiva. Es una buena práctica ver de cuántos modos se puede presentar una idea, porque de estos análisis surgen las presentaciones más efectivas. He aquí una sugestión. Lo visito para explicarle cómo puede reducir sus costos de operación. Número 3. Si el cliente es del tipo impulsivo y está muy ocupado, hará usted mejor impresión si va derecho al asunto. Un contacto inicial basado en la curiosidad. Señor López, lo visito para hablarle de varios productos nuevos que mi compañía ha puesto en el mercado. Uno de ellos le interesa de modo especial. Análisis. Número 1. Este es en parte un contacto ciego porque no descubre los nombres del vendedor y de su compañía. Si no descubre tampoco la naturaleza del producto, es completamente ciego. Número 2. Un contacto ciego solo es deseable si se teme que al descubrir los hechos surjan prejuicios en la mente del presunto cliente o se niegue resueltamente a conceder la entrevista. Número 3. Cuando el nombre de la compañía representada por el vendedor ayude a obtener permiso para presentar el producto, no se debe hablar primero de los méritos del producto y después del prestigio de la compañía, salvo en raras excepciones. El único motivo a que se apela aquí es al de curiosidad, conocer los nuevos productos y el nombre de la compañía que los fabrica. 5. Si este sencillo plan le abre a usted la puerta, úselo. Si no se la abre es porque es muy difícil. Refuércelo apelando a los motivos fundamentales para comprar, como la ganancia en dinero, el amor propio, etc. Un contacto que apela a la ganancia en dinero y a la curiosidad. Buenos días, señor gerente. Mi nombre es Gómez. Represento a la compañía editorial de libros comerciales X. Me agradaría contar con 20 minutos de su tiempo, más o menos, para hablar con usted de una oferta que mi gente me ha autorizado para hacerle y que usted encontrará interesante y ventajosa. Análisis. Número 1. Este plan trata de lograr una entrevista de duración definida. Un presunto cliente impulsivo u ocupado puede rechazar la idea por la prominencia que se le da. 2.
Es cierto que se apela a los motivos de ganancia en dinero y curiosidad, pero se neutralizan por la demanda de 20 minutos. Los llamamientos a la ganancia y la curiosidad pueden tener en sí mismos suficiente fuerza para lograr una entrevista de esa duración, sin mencionar concretamente los 20 minutos. 3. Una presentación de esta clase demuestra que el vendedor no tiene suficiente conocimiento del punto de vista del cliente. La entrevista de 20 minutos es tan solo el medio, pero el fin, el objeto de la entrevista es demostrar al presunto cliente cómo puede obtener beneficio o utilidad por el uso de los libros. Puesto que esta es la idea principal, hay que darle todo el énfasis. 4. El uso de la expresión mi gente es crudo, vulgar, debe ser mi compañía o la compañía X. Un contacto inicial basado en el amor propio y la curiosidad. Señor comerciante, yo soy Roldán, de la compañía de pinturas Sol. Entiendo que acaba usted de comprar esta tienda. Quiero felicitarlo por su nueva compra y al mismo tiempo decirle unas cuantas cosas acerca de la compañía que represento. Creo que tenemos la proposición más atractiva que cualquier compañía pueda hacer a un comerciante, la cual estoy seguro que le interesará. Análisis. Número 1. Este contacto es bueno, pero lo repetimos abajo de distinta manera para mostrar las posibilidades que ofrece la diaria tarea de vender. ¿Es usted el propietario? Mi nombre es Roldán, de la compañía de pintura Sol. Entiendo que acaba usted de adquirir esta tienda y deseo felicitarlo por las posibilidades que existen de que se obtengan buenas utilidades en una dirección adecuada. Nuestra proposición es muy popular porque significa utilidades para los comerciantes. Y a usted sin duda le interesa saber cómo puede sacarle el mayor provecho a este local. ¿No es así? Número 2. Este segundo plan pone en primer término el punto de vista del cliente. Número 3. Apela a la curiosidad, la ganancia en dinero, la imitación y el temor. Al temor, cuando se sugiere que existen posibilidades de obtener buenas utilidades con una dirección adecuada, la alternativa es menos utilidades con el temor consiguiente. Número 4. El primer plan es débil por la flojedad de su construcción y el uso de palabras y frases inútiles. Por ejemplo, creo decirle unas cuantas cosas. Si usted cree que su compañía tiene la mejor oferta, afírmelo, no diga que lo cree. Eso puede arrojar la sombra de la duda. 5. No trate de decirle unas cuantas cosas. Hable audazmente de ganar dinero, no se ande por las ramas, sea directo. Un contacto inicial que se funda en la ganancia en dinero y en la curiosidad. Señor agente de compras, mi nombre es Méndez y represento a la compañía X, la que, como usted sabe, se ha especializado hace muchos años en artículos para escritorio y está en la mejor posición de garantizarle calidad al precio más bajo posible. Una de las obligaciones más importantes de usted es el costo de operación en sus oficinas. Con los recursos y el equipo moderno que tiene mi compañía, estamos en las mejores condiciones de suministrarle por igual dinero productos superiores a los de cualquiera otra de las empresas. Análisis. Número 1. Este plan es laborioso, presuntuoso y nada efectivo. No impresiona porque está saturado con palabras y frases huecas. Por ejemplo, está en la mejor posición, con los recursos que tiene mi compañía. Está en mejores condiciones. Se ha especializado. Número 2. El segundo párrafo revela mala construcción, lo que indica confusión de pensamiento. ¿Cómo puede el costo de operación ser uno de los deberes del agente de compras? Número 3. Peor aún, la última frase provoca la idea de competencia. Indica que el vendedor no está muy seguro de su posición o de la de su compañía. Número 4. La última idea que se deja en la mente del presunto cliente y en consecuencia la más fácil de recordar es otras empresas. Esto probablemente le llevará a pensar en otras compañías donde pueden comprarse artículos para escritorio, neutralizando así la importancia de la compañía que representa el vendedor. Número 5. Se sugiere la siguiente sustitución que elimina los defectos y se concentra en una sola idea, la más importante. Señor agente de compras, mi nombre es Méndez y represento a la compañía X, que se ha dedicado durante un cuarto de siglo a crear artículos para escritorio a precios muy bajos. Usted se interesa en artículos de calidad a los precios más bajos, ¿no es así? Un contacto inicial
que apela a la ganancia en dinero, al amor propio y a la curiosidad. Buenos días, señor superintendente. Desearía hablar con usted respecto al aumento de eficiencia en su maquinaria y su equipo. Acabamos de organizar un sistema de ajuste de costes que le interesa a usted porque se adapta especialmente a una planta moderna como la suya. Creo que llamarán su atención las posibilidades de aumentar la producción con una reducción sustancial de los costos. Nuestro sistema ha demostrado ser muy práctico para usarlo en conexión con el tipo de maquinaria e instalaciones que tiene usted aquí. Análisis. Número 1. He aquí un sustituto. Buenos días, señor superintendente. Puesto que usted seguramente esté interesado en aumentar su producción, siempre que se reduzcan los costos, tendrá usted que interesarse en conocer los detalles de un nuevo sistema de ajuste de costos que la compañía que yo represento ha adaptado a las plantas modernas como esta. Número 2. Este plan pone gran énfasis en la idea más importante para el presunto cliente, la reducción de los costos de operación. Número 3. El primer ejemplo pone el énfasis en la idea de que el vendedor desea hablar y su último párrafo, que es meramente una repetición, debe ser omitido. 4. Ambas formas apelan al ahorro, ganancia en dinero, al amor propio cuando se habla de la planta moderna, del presunto cliente, y la curiosidad cuando se menciona un nuevo sistema de ajuste de costos. Un contacto inicial basado en la prestación de un valioso servicio, ganancia en dinero. Durante 4 temporadas he vendido de casa en casa utensilios de aluminio para la cocina, empleando con éxito el siguiente método de contacto que he tomado del manual de ventas de la compañía. Toque el timbre. Cuando la señora abra la puerta, dé un paso atrás, descúbrase y sin dilación diga: con su permiso, ¿tiene usted utensilios de aluminio en la cocina? Ella generalmente dice que sí. ¿Ha notado usted que se ponen negros por dentro cuando los usa para hervir agua, vegetales u otros alimentos? La respuesta es casi siempre afirmativa. Yo soy empleado del servicio de la compañía X y me envían para enseñarle a las amas de casa una nueva manera de conservar brillantes, como nuevos, sus utensilios de aluminio. Para ello bastan jabón, agua, un trapo, cualquier polvo corriente para limpiar y un pedazo de periódico. Este es un servicio gratuito que da mi compañía para promover las ventas. Si le enseñamos a usted cuán fácil es conservar su batería como nueva, no se olvidarán de nuestra marca X cuando usted tenga que comprar más utensilios de aluminio. Si me permite pasar, le enseñaré cómo se hace, sin la menor obligación para usted. Haga una demanda de entrar y lo más probable es que ella lo invite a pasar. Si la señora titubea, sonríe a usted y dígale: espero que no haya confusión. Mi deber es ofrecerle este servicio a todas las amas de casa. Estoy a sus órdenes. Si usted no desea aprovechar esta oportunidad, cuando menos habré cumplido mi misión de ofrecerle este servicio. No tomará más de 1 minuto, sin costo ni obligación alguna para usted. Esto bastará en la mayoría de los casos para que lo admitan. Deje usted su muestrario a la entrada. Tome los adminículos de limpieza y enséñele a limpiar aluminio. Vea toda la batería de aluminio que tenga y hágale algunas sugerencias útiles. Después de que le haya prestado realmente el servicio, llega el momento de hablarle de las especialidades de la compañía y del muestrario que dejó usted en la puerta. Puede iniciar esta fase preguntándole si le agradaría examinar la olla de aluminio en la que a fuego lento se pueden cocer patatas en 15 o 20 minutos, o de la paila para hacer pasteles en 20 minutos. Sin esperar respuesta, dígale: me bastará un momento para enseñársela. Permítame que traiga mis utensilios. No hay compromiso en ninguna forma. Análisis. 1. La presentación y las palabras del vendedor son corteses. 2. Inmediatamente se coloca al cliente a la defensiva con las 2 preguntas que ella contesta afirmativamente. De este modo, el vendedor asume la dirección de la entrevista. Número 3. El vendedor apela, desde luego, al motivo de ganancia en dinero al ofrecer un servicio gratuito que es valioso para el cliente. Número 4. El vendedor elimina todas suspicacias respecto a la naturaleza gratuita del servicio al demostrar que dicho servicio es ventajoso para él y para su compañía. Número 5. El ademán de entrar produce la impresión de que el vendedor tiene confianza en que será admitido. Además, por instinto de imitación, el presunto cliente sigue el pensamiento del vendedor y abre la puerta. Número 6.
Después de prestar el servicio y enterarse de la clase de utensilios de cocina que tiene el cliente, el vendedor puede despertar el interés de aquel sobre algún utensilio que no tenga. Preguntas. ¿Por qué la frase ¿cómo van los negocios? Es una mala apertura? Número 2. ¿Podría usted usar con efectividad el contacto número 2? Número 3. Desarrolle un plan que tenga un vigoroso llamamiento a la curiosidad. Número 4. ¿Cómo podría usted apelar en un contacto a la ganancia en felicidad? Número 5. Describa un contacto en el que se haga uso del llamamiento a la ganancia en dinero. Número 6. ¿Cómo puede usted apelar al amor propio en un contacto? Número 7. ¿Por qué reducen la efectividad de un contacto a las palabras inútiles? Número 8. Ilustre el uso de palabras y frases huecas en un contacto. Número 9. Cuando un vendedor inicia cada frase en primera persona, ¿qué principio de la ciencia de vender se viola? Número 10. ¿Por qué es importante usar las palabras correctas en un contacto inicial? Número 11. ¿Cree usted en un contacto ciego? Número 12. ¿Por qué no es buena táctica de ventas pedir 20 minutos del tiempo del comprador? Número 13. Exponga un contacto en que se haga uso del instinto del temor. Número 14. Ilustre la declaración. La idea más importante debe ocupar el sitio más prominente en el contacto. Número 15. ¿Cuál es el propósito del contacto inicial en cuanto se refiere a la mente del cliente? Número 16. ¿Cómo puede variarse el contacto cuando se trata de diversos tipos de clientes? Número 17. ¿Qué tipo de cliente se resentiría de manera muy especial con el contacto número 12? Número 18. Por bien preparado que esté el contacto inicial, ¿qué otros factores deben apoyarlo? Atrayendo y reteniendo la atención en una tienda. En el siguiente relato, una dama que andaba de compras en busca de una bolsa de mano explica cómo en cierta tienda su atención fue atraída y retenida. Llegaba la primavera y yo necesitaba una bolsa que hiciera juego con mi abrigo. Al entrar en la primera tienda, me sorprendió la falta completa de actividad. Las empleadas charlaban entre sí en los pasillos o se miraban las uñas. La empleada que atendía el mostrador de bolsas era una mujer pequeña, nerviosa, que pasó su mirada sobre mí sin verme e inquirió mecánicamente. «Diga, ¿desearía ver alguna bolsa de tela en color castaño claro, de estilo primaveral?», le respondí. «¿Castaño claro? ¿En tela? No sé, déjeme ver». Hizo una pausa mientras buscaba con la vista en el escaparate. Luego dijo: «No sé si le gustaría una de estas bolsas pequeñas que están en ese rincón. Tienen cierre automático y cuestan $1». ¿Ve usted alguna en color castaño? En apariencia desconocía su mercancía. Su indecisión era desalentadora. No supo enseñarme la mercancía de manera atractiva. Su alusión al precio fue brusca y sugería baratura. No puso siquiera las manos en las bolsas, no la levantó ni aparentó que le agradaran. «Quisiera algo un poco mejor», le dije. «Eso es lo único que tenemos en tela». Mi atención comenzó a disminuir. La empleada no hacía la menor sugestión, no ofrecía ningún sustituto y me dejaba el campo libre para marcharme. Insistí: «¿No tiene usted nada en bolsas como la que busco?». «Tenemos algunas en color castaño que se recibieron hace poco, pero son de piel. ¿Quiere usted verlas? Están allá». Su actitud era como si me hiciera un favor. Parecía hacer un terrible esfuerzo. Sin el menor comentario que destacara su novedad, alineó frente a mí 6 bolsas. Tomé una de ellas y dije que el broche era muy ingenioso y el material parecía bueno. En lugar de procurar interesarme en esa bolsa, la empleada tomó otra y dijo: «Esa no iría mal con la primavera, aunque no sé por qué». Al contrariar mi elección, había herido mi amor propio. Siguió sacando más bolsas, pero no sabía destacar ninguna de ellas. Tampoco sabía contestar a mis preguntas sobre la mercancía, y en 2 ocasiones ni siquiera supo cómo se abrían las bolsas. «No tiene usted lo que yo necesito», acabé por decirle. «Buscaré en otra parte». «Está bien», replicó ella, con un gran suspiro de alivio. En la tienda siguiente había una venta especial de bolsas de invierno y solo un pequeño mostrador con bolsas de primavera. Una mujer joven y agradable se acercó a mí y de manera amable me preguntó: «¿Busca usted bolsas?».
Sí, algo en color castaño claro de tela para la primavera. ¿Le agradan estas de tejido abierto? No, mi abrigo es demasiado oscuro para esa bolsa. La vendedora tomó otra bolsa muy bonita y me preguntó, ¿le gusta esta? Se venden muchas. Había vulgarizado la mercancía en vez de elevarla. Aun cuando apeló al instinto de imitación, no supo realzar el valor del producto. Le pregunté si podría enseñarme cierta bolsa que a primera vista parecía distinta a las otras. Es bastante cara, dijo, poniendo la bolsa en mis manos. Vale $8. Aquí lastimó mi amor propio al inferir que era demasiado costosa para mí. Tampoco realzó el valor antes de mencionar el precio. Tiene un bello color y un broche muy bonito, comenté. Es bastante cara, dijo, poniendo la bolsa en mis manos. Vale $8. Aquí lastimó mi amor propio al inferir que era demasiado costosa para mí. Tampoco realzó el valor antes de mencionar el precio. Tiene un bello color y un broche muy bonito, comenté. Pero no hizo caso de mi entusiasmo y se fue en busca de otra bolsa. Trajo una del mismo material, pero en estilo muy ordinario. Esta es graciosa, dijo, cuesta $4. No tomó en cuenta mi elección, se limitaba a destacar el precio en vez del valor. No le presté atención a esa bolsa y seguí examinando el interior de la que me había gustado. ¿Qué clase de tela es esta?, le pregunté. Parece como tejida, ¿verdad? Y se volvió a mirar fijamente a una señora alta que se aproximaba. Fue un momento ideal para salir de la tienda. No creo que la vendedora lo haya notado. Entré en una de las tiendas de mayor prestigio y de mayor clientela. Me habían dicho que el personal de vendedoras era del tipo frío, seco, así que me sorprendió agradablemente encontrar ahí a una vendedora estrella. Era muy atractiva, vestía con elegante gusto, estaba muy bien peinada y su voz era muy suave. Tenía una sonrisa radiante que desplegó para recibirme. ¿Cómo está usted? ¿En qué puedo servirle? Busco una bolsa de tela en color castaño claro para hacer juego con un abrigo de color castaño para primavera. A decir verdad, en nuestro surtido de bolsas selectas no abundan las de tela, pero me encantaría enseñarle unas preciosas bolsas nuevas en charol especiales para la primavera. ¿Quiere usted hacerme el favor de pasar por aquí? Había despertado mi curiosidad y el deseo de ver las bolsas. Fuimos hasta el mostrador lejano. Ella sacó 2 bolsas de sus cajas y me preguntó, ¿su abrigo es vistoso? La pregunta no venía al caso, pero la hizo de tal modo que yo sentí que le interesaba servirme. Sí, le dije, es más bien de estilo mandarín con botones dorados. Sorprendente, exclamó, y levantando una de las bolsas añadió, creo que esta se verá muy bien con su abrigo, ¿no le parece? El charol va muy bien con las telas de lana, la forma es muy bonita. Y el precio es tan razonable que usted no lo adivinaría. Había elogiado mi buen gusto, había pintado un cuadro seductor de la bolsa, haciendo juego con mi abrigo, habló del material y de la forma, despertó mi curiosidad respecto al precio, se lo pregunté. Al darme el precio, sacó otras 3 bolsas, pero dejó la primera muy a la vista. Hizo a un lado las que no me habían interesado y tomando otra vez la primera, que había yo tenido en la mano, se puso a examinarla cuidadosamente como si la intrigara cada uno de los detalles. Al hacerlo me los iba mostrando. Su actitud me hacía creer que consideraba aquella bolsa como una de las más lindas que ella había visto. Me aventuré a decirle, es muy linda, pero el charol se agrieta fácilmente. Seguramente, me dijo con una sonrisa comprensiva, está usted pensando en la decepción que ha tenido con zapatos de charol. Estas bolsas no están garantizadas, pero no hemos recibido queja alguna. Yo uso una todos los días y la limpio con agua. Había seguido el principio ideomotor, explicado en el capítulo 5, al estar de acuerdo conmigo para volver acto seguido a la mercancía y probar su alegato. Lo hacía a través de la experiencia tanto de la tienda como de sí misma. Su aspecto personal creaba fe en su buen juicio y en la selección de las cosas que usaba. De paso, me había dado una nueva idea para limpiar bolsas. Al mencionar el precio, no tan solo me hizo pensar en que las bolsas no eran caras, sino que se anticipó a destruir la posible objeción de que solo el charol fino es durable. Abrió la bolsa, mostrándome los accesorios y el asa. Los adornos dorados irán muy bien con los botones de su abrigo, lucirá refinada y distinguida. Tomó otra de las bolsas que yo había tenido en las manos.
Esta es muy elegante por su sencillez. A pesar de su forma cuadrada, es muy amplia por dentro. Había saltado a otra bolsa sin darme tiempo de decir que no me gustaba la primera. Me parece demasiado oscura, objeté. ¿Cree usted? Me dijo sonriendo mientras tomaba otra bolsa. Estas bolsas acaban de salir del departamento de inspección final. Vea usted esta. Y me enseñó otra bolsa. Había aprovechado la coyuntura para hablar de la novedad de la mercancía y de que era inspeccionada. ¿No tiene usted nada en tela?, pregunté. Muy poco. Si quisiera usted un tono muy claro, aquí tengo algo que le vendría bien. Sacó dos bolsas, una de tela en castaño y blanco, la otra lindísima de piel de Suecia, en un color de arena muy claro. Colocó la segunda frente a mí. Esta es una muestra que acaba de llegar. Se la enseño porque sé que le va a gustar. Tiene el forro de cabritilla blanca. Es una bolsa con un cierre perfecto. Cuando alargué la mano para tomarla, hizo a un lado la bolsa de tela y me dijo: si su abrigo es del tipo mandarín, merece una bolsa fuera de lo común. Esta es de legítima piel de Suecia, de la más delgada. Note usted qué suavidad. Primero, me hizo sentir el deseo de ver la bolsa de tela, a pesar de que sabía y admitía que no tenían buen surtido. Después sacó la bolsa de más alto precio y me impresionó con la idea de que me la mostraba tan solo porque sabía que me gustaría. Apeló a mi deseo de poseer algo distinto cuando me señaló los rasgos especiales de la bolsa. Luego volvió a mi abrigo con la idea de que merecía tener por compañera una bolsa de verdad, elegante y fina. Su entusiasmo era contagioso. ¿Cuánto cuesta esta bolsa? Parece mentira que se pueda tener una bolsa tan original como esta por solo $10, pero así están hoy las cosas. Había triplicado ya el precio de la mercancía que me mostraba, pero seguía apelando a mi instinto de ahorro, es decir, de ganancia. Su insistencia de que la bolsa era muy original aumentaba mi deseo. Es mucho dinero por una bolsa de calle. Lo sé, pero vea usted qué bien armoniza con el color castaño oscuro. La colocó junto a un trozo de tela castaño oscuro. ¿No es una preciosa combinación? Y usted sabe que va bien con todo. Tal vez el rojo sea el único color con el que se le va a ver bien. ¿No cree usted que es el tipo de bolsa que puede una llevar eternamente sin cansarse de él? Es muy original, pero al mismo tiempo muy práctica. Una vez más había empleado el principio ideomotor. Le había puesto al cuadro un fondo más llamativo. Había apelado a mi deseo de belleza, a mi sentido práctico, a la economía por durabilidad, realzando otra vez la individualidad. ¿No se manchará fácilmente? Esta piel tiene un matiz tan delicado. Eso es precisamente lo que la hace muy buena idea. Para primavera y verano, su tono tan delicado es muy fácil de limpiar la piel de Suecia. Basta una goma de borrar. Haga el favor de tomar la bolsa. ¿No es linda y cómoda de llevar? Qué bien se ve con el gris. Yo llevaba un vestido gris. No tenía pensado gastar tanto, le dije. Veo, sin embargo, que usted sabe apreciar la personalidad en el diseño y el color de esta bolsa. Realmente no sé cómo pueden dar a precio tan modesto una bolsa hecha a mano. Al contestar a mi objeción, había usado el método del boomerang, descrito en el capítulo 10. Me había dicho cómo limpiar la bolsa y me la había puesto en las manos para hacer resaltar las posibilidades de su color. Cuando hablé del precio, su respuesta fue elogiar mi buen gusto y destacar aún más el valor. Yo ya no había en toda la tienda, cuando menos para mí, más que una sola bolsa, aunque costaba mucho más de lo que yo me proponía gastar. En mi interior se desarrolló una lucha fuerte y rápida, el precio contra el deseo, pero compré la bolsa y la compré con todo gusto. La última frase de la vendedora demostró su interés hacia mí y satisfizo mi amor propio. Me gustaría ver la bolsa y el abrigo juntos. Muy buenas tardes. Y a mí me agradaría ver nuevamente a esta vendedora. Conoce su mercancía y conoce a las mujeres. Sabe de trapos y de detalles de buen gusto. Manejó las bolsas con mucha gracia. Hablaba ágilmente y con inteligencia. En unos cuantos minutos había pintado un cuadro perfecto de la mercancía, había apelado a todos mis motivos para comprar y había sabido realzar discretamente mi personalidad. Me impresionó tanto esta vendedora, comparándola con las anteriores, que escribí a su jefe recomendándola.
Después de una tarde de tiendas y de dificultades, había encontrado por fin una bolsa y una vendedora. Análisis. Número 1. La vendedora tenía una personalidad atractiva. Número 2. Indicación de jovialidad. Número 3. Un buen contacto, cortés y amistoso. Número 4. La voluntad para enseñar la mercancía apeló al amor propio de la clienta. Número 5. Mostró mucho entusiasmo. Número 6. Apeló a la curiosidad. Número 7. Demostró cortesía al decir: ¿quiere usted hacerme el favor de pasar por aquí? Número 8. Al preguntar por el abrigo, demostró su intención de conocer el punto de vista de la cliente y apelar a su amor propio. Número 9. El elogio del abrigo apelaba al amor propio de la cliente. Número 10. La vendedora demostró lo que la mercancía podía hacer en favor del abrigo. Número 11. Antes de mencionar el precio, la vendedora realzó el valor y despertó la curiosidad hacia el precio al desdeñar su importancia. Número 12. Apeló al amor propio de la cliente, dando preferencia a las bolsas que le habían agradado. Número 13. Realzó el valor admirando la bolsa que deseaba. Con esta sugestión apeló al instinto de imitación de la cliente. Número 14. Con tacto y convicción destruyó un obstáculo, empleando una analogía oportuna que descubrió la causa del obstáculo y su débil fundamento. Número 15. Realzó más el valor apelando a la ganancia en dinero y al amor propio, demostrando la distinción que significaba usar esta bolsa. Número 16. Realzó más el valor empleando palabras adecuadas. Número 17. Anticipó la objeción a una bolsa cuadrada, apelando a la idea de utilidad. Número 18. Salvó otro obstáculo al desviar la atención de la cliente hacia la novedad de la mercancía. Número 19. Salvó un tercer obstáculo al enseñar la nueva mercancía. Número 20. Realzó el valor sobre la base del punto de vista de la cliente. Número 21. Realzó el valor conservando con gran tacto en primer plano la opinión de la cliente. Número 22. Hizo que el precio, comparado con el valor, pareciera insignificante. Apeló a la ganancia en dinero. Número 23. Destruyó un obstáculo con el método del sí, pero. Número 24. Su entusiasmo era evidente, puesto que despertó las emociones de la cliente. Número 25. Apeló a la ganancia en dinero por economía. Número 26. El obstáculo se convirtió en una razón para comprar. Número 27. Demostró la facilidad de conservación. Número 28. Al referirse al vestido de la cliente, apeló a su amor propio. Número 29. Venció el obstáculo del precio, apelando al amor propio. Número 30. Realzó más el valor para vencer el obstáculo del precio. Número 31. Creó buena voluntad como base para futuras ventas. Preguntas. Del caso A. Número 1. Cuando la atención de la cliente fue favorable a cierta bolsa, ¿qué hizo la vendedora que distrajo esa atención? Número 2. En lugar de realzar el valor, la vendedora depreció la mercancía. Explique por qué. Número 3. ¿Qué cualidad personal faltaba en la vendedora? Número 4. Explique esta frase. La vendedora era del tipo de personas que nunca deben ocuparse en vender. Caso B. Número 5. ¿Cuáles fueron las 3 maneras en que lastimó la vendedora el amor propio de la cliente? Número 6. ¿De qué tipo opina usted que era la cliente? ¿Por qué? Caso C. 7. Esta vendedora fue la única de las 3 que consiguió el punto de vista de la cliente. Explique por qué. Número 8. ¿Qué cualidad sobresaliente poseía esta vendedora? Número 9. ¿A cuáles de los 6 métodos apeló la vendedora para satisfacer el amor propio de la cliente? Y número 10. ¿Cuáles fueron los 9 métodos que empleó para realizar el valor?